Desde el Centro de Conferencias Dr. Bienvenido Delgado Villini, en el Hospital General de la Plaza de la Salud, presentamos Vivir en Salud, con la licenciada Dashira Martínez y el doctor Nepomuceno Mejía. Saludos amigos, bienvenidos una vez más a su programa Vivir en Salud. Gracias por acompañarnos. Gracias, amables televidentes, por permitirnos esta nueva entrega de su programa Vivir en Salud. Esta semana vamos a conversar acerca de la condición de salud que afecta el 10% de la población a nivel mundial y nos referimos a la enfermedad renal crónica, a propósito de la conmemoración del Día Mundial del Riñón. Hacemos una breve pausa y enseguida regresamos con más. No se vayan. Gracias por continuar con nosotros en el desarrollo de su programa Vivir en Salud. En esta oportunidad tenemos el honor de conversar con el doctor José Juan Castillos. Él es gerente de nefrología de aquí del Hospital General de la Plaza de la Salud. Doctor, bienvenido al programa. Muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar acerca del Día Mundial del Riñón. Tenemos lema este año, ¿cuáles son los objetivos? ¿En qué estamos concentrados en este 2021? Sí, el Día Mundial del Riñón se celebra cada año el segundo jueves de la segunda semana de marzo. Tiene unos 8 o 10 años que se está celebrando y el lema de este año es vivir bien con la enfermedad renal. Vivir bien con la enfermedad renal, eso me da a entender, es como tener una buena calidad de vida dentro de lo que cabe con la enfermedad renal, pero vamos a definir qué es una enfermedad renal y cuáles son las más frecuentes aquí en República Dominicana. Bueno, hay que diferenciar para que el público no se confunda lo que es una enfermedad renal de una insuficiencia renal. Por lo regular, las personas piensan que enfermedad renal es sinónimo de insuficiencia renal. Enfermedad renal es todo aquel que tenga una alteración o de la función o de la estructura del riñón permanente por más de 3 meses. Si nos llevamos de esa definición, prácticamente el 10% de la población mundial tiene una enfermedad renal crónica. Ahora, insuficiencia renal ya es cuando los riñones comienzan en su funcionamiento a trabajar menos, o sea, a perder la función. Esa insuficiencia renal se divide en grados y o etapas, y la etapa terminal es aquella que más impacta a la familia porque el paciente necesita o de tratamiento dialítico o de un trasplante renal. Doctor, en las etapas iniciales de cualquier condición del riñón, ¿cómo el paciente se da cuenta de que algo no está funcionando bien? Bueno, hay síntomas o signos también que pueden alertar a un paciente de que tiene una enfermedad renal crónica. Los edemas, por ejemplo, la retención de líquido, la orina espumosa, la presencia de sangre en la orina, son de los síntomas más claros que deben poner en alerta a un paciente y visitar, por ejemplo, a un internista o a un nefrólogo para determinar si tiene una enfermedad renal crónica. Muy bien, doctor. Los famosos análisis de orina que nos hacemos de rutina y muchas veces los valores se pueden ver alterados. En esas analíticas, ¿cuándo hay una señal de alarma que automáticamente usted debe de Bueno, las dos principales es la presencia de sangre en la orina o la Ok. presencia de proteína en la orina Ok. o de albúmina. Esas son las dos señales quizá en el examen de orina más claras de enfermedad renal. Muy bien. ¿Cómo funcionan los riñones, doctor?
¿Qué hace? Bueno, esa pregunta se ve sencilla, pero es un poco complicada. Yo te diría que si en los médicos que ejercieron la medicina por los años 1800 o a principios del siglo pasado, se hubiesen dado cuenta de que el riñón no solamente producía orina, quizá el riñón fuera una parte de la endocrinología, porque el riñón, además de depurar tóxicos, de eliminar líquido, es un órgano endocrino, o sea, no solamente produce orina, sino produce una serie de sustancias que impactan en la economía, en el organismo completo. O sea, tiene que ver con los niveles de presión arterial, tiene que ver con el metabolismo del fósforo, del calcio, tiene que ver con la producción de sangre. O sea que el riñón es un órgano pequeño, pesa 300 gramos los dos riñones, pero quizá el ejemplo más importante o más sencillo de la importancia de los riñones es que en cada minuto el 20% de toda la sangre de nuestro cuerpo pasa por los riñones. O sea, vamos a decir que si pesa 300 gramos los dos riñones, cada gramo de riñón recibe 4 gramos de sangre cada minuto. De ahí la importancia de esos órganos que aparentemente la población o las personas que no son médicos pueden pensar que los riñones solamente producen orina. Los riñones tienen que ver con el equilibrio del agua, con el equilibrio de los electrolitos, con la producción de sangre, como le decía, con el metabolismo del fósforo, del calcio, con la presión arterial. O sea, los riñones son unos órganos un poco complejos. ¿Por qué es tan importante beber agua, doctor? ¿Por qué es tan importante beber agua? Bueno, es importante beber agua por algo muy sencillo. El cuerpo humano no nació con una cisterna. Nosotros no tenemos un compartimento donde podemos guardar agua. Entonces, en cualquier actividad, en la respiración, cuando hablamos, se pierde líquido. Se pierde líquido a través de la piel. Entonces, tenemos que tomar agua y tenemos que tomarla antes de que nos dé sed. Porque la sed es vamos a decir, es un aviso un poco tardío del estado de hidratación de nuestro cuerpo. Se establece que cuando te da sed, ya tú has perdido prácticamente el 3% de tu agua corporal total. Y es importante tomar agua porque el 70% de nuestro cuerpo es agua. O sea que si pesamos 100 kilos, tenemos 70 kilos de agua. Entonces tenemos que reponer esa agua perdida de manera constante. Sobre tomar agua, bueno, la cantidad de agua que debes tomar va a depender mucho de tu trabajo, en el ambiente donde tú te desenvuelves. No es lo mismo una persona que vive y trabaja en un ambiente climatizado, donde el esfuerzo físico es mínimo, a una persona que trabaja en la intemperie y donde su esfuerzo físico es diferente. O sea que la cantidad de agua va a depender mucho de tu actividad. Pero por supuesto, tomarse alrededor de 1,5 litros de líquido, no estamos hablando de agua. Bueno, cuando hablamos de agua es importante porque el agua no tiene calorías y quizás es el vehículo por excelencia para uno hidratarse. Pero también hay que recordar que frutas, vegetales, tienen un contenido importante de agua. O sea que el agua no solamente se adquiere por el agua per se, la hidratación, sino también a través de los alimentos. Muy bien, doctor. El tema del riñón es sumamente amplio e interesante, pero haciendo énfasis a algo que usted comentaba de la sangre, del flujo del riñón, ¿qué relación tiene la hipertensión arterial con el riñón y el funcionamiento? Bueno, en el riñón se produce quizá la sustancia más importante o la sustancia más que influye más en los niveles de tensión arterial.
Es una sustancia que se llama angiotensina. Y cuando la persona se convierte en hipertensa, si no se controla la presión, esa presión alta afecta la estructura y la función del riñón. Y al afectarse, se produce más hipertensión. O sea, se produce una especie de círculo vicioso. La importancia del riñón, otra de las importancias del riñón, que si bien la mayoría de la etiología, o sea, de lo que se podría decir, de ponerle apellido de por qué tú eres hipertensa, la inmensa mayoría cae en lo que se llama hipertensión esencial. La hipertensión esencial es aquella que no tiene un diagnóstico específico, pero que sí tiene que ver con la obesidad, donde tú vives, la dieta, el estrés, la herencia. Pero las hipertensiones que tú le puedes poner un apellido y decir, tú eres hipertenso por tal o cual causa, que son las hipertensiones secundarias, la mayoría son de origen renales. O sea, hay muchas enfermedades del riñón que, o la mayoría, cuando avanzan, o sea, evolucionan y llegan a los estadios finales de la insuficiencia renal, por lo regular, el 90-95% de los pacientes son hipertensos. Doctor, ¿cuál sería el consejo final? Primero para los pacientes que tienen cualquier condición relacionada a su riñón y para aquellos que sencillamente quieren prevenir una enfermedad. Bueno, para los que ya tienen una condición renal y que ya lo saben, el mejor consejo es que sigan asistiendo a su consulta especializada, que sigan asistiendo, que sigan visitando al nefrólogo. Para aquellos que no tienen enfermedad renal, quizá el mejor consejo es que sigan lo que en nefrología se llama las medidas no farmacológicas de protección de la salud renal, que es no fumar, no engordar, hidratarse bien, comer bajo de sal, comer bajo de grasa y tener una dieta saludable, no muy rica en proteínas. Esas son las medidas quizá más fáciles de llevar, porque no tiene que tomar ningún tipo de medicamento ni cuestan mucho, solamente un poco de disciplina. Excelente, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos, como siempre. Muy interesantes los consejos, así que síganlos en sus hogares. Seguimos con mucho más aquí en Vivir en Salud. Continuamos, amables televidentes, en el desarrollo de su programa Vivir en Salud. En esta oportunidad vamos a conversar con el doctor Limber Rojas, quien es médico nefrólogo, miembro del equipo de nefrología del Hospital General de la Plaza de la Salud, acerca de la enfermedad renal crónica a propósito de la conmemoración del Día Mundial del Riñón. Doctor, gracias por estar con nosotros. A ustedes por la invitación. Qué bueno. Enfermedad renal crónica, 10% de la población mundial padece esta condición. Y esa condición no solo se queda ahí, sino que va empeorando, va presentando complicaciones y va presentando discapacidad y limitación de la actividad social, familiar, laboral de los pacientes. Cuéntenos acerca de cómo anda esto en el mundo, cómo estamos en la República Dominicana y cuáles son los planes para trabajar en ese sentido. Bueno, la enfermedad renal crónica es una de las enfermedades que más impactan desde el punto de vista costo económico en salud en el mundo entero. El enfermo renal es un paciente costoso, primero por las terapias que necesita, luego por el tiempo de la enfermedad, que puede durar
desde 1 o 2 días en los casos agudos hasta 20 o 30 años en los casos crónicos. Y todos los tratamientos de los enfermos renales son bastante costosos por su morbilidad, su capacidad de necesitar hospitalizaciones o de necesitar asistencia de salud. Con lo cual, en los sistemas sociales de salud impacta muchísimo. O sea, que es una enfermedad bastante importante. Aparte de que también impacta en el ámbito laboral. El paciente renal o en diálisis o con una enfermedad renal avanzada tiene limitación para trabajar. Por ejemplo, el paciente que recibe hemodiálisis tiene que estar de 4 a 6 horas en una unidad de diálisis, con lo cual le impide mucho realizar actividades laborales presenciales, ¿no? Correcto. Yo tendría una pregunta antes de que pasemos a las diferentes modalidades terapéuticas, de cómo llega el paciente a desarrollar enfermedad renal crónica, que lo condiciona a todas estas variables que usted no ha contestado y comentado hasta ahora. Cronos es el dios del tiempo en Grecia, con lo cual crónico para nosotros significa que se ha desarrollado en un tiempo prolongado. Por lo cual, un paciente que tenga una función renal deteriorada por más de 3 meses, ya lo consideramos crónicos. Lo que pasa es que hay diferentes estadios. El estadio más avanzado, que es cuando ya el riñón funciona menos del 10%, es el que va a necesitar algún tipo de terapia sustitutiva, que habitualmente puede ser hemodiálisis peritoneal o trasplante. Correcto. Principales condiciones de salud, morbilidades que contribuyen a que aparezca ese deterioro de esa función renal en el paciente. Hoy por hoy sigue siendo la diabetes. Perfecto. Es la enfermedad que principalmente lleva a pacientes a diálisis y es la enfermedad que yo siempre he dicho que más riñones daña en el mundo entero. Así es. Más del 50% de la población mundial que necesita terapia sustitutiva es por diabetes. Y luego le sigue la presión alta. A partir de ahí ya vienen las enfermedades menos comunes, como enfermedades que son propias del riñón o del filtro microscópico, o enfermedades hereditarias, por ejemplo, como la poliquistosis renal. Antes de entrar en tratamiento, definitivamente tenemos que hablar de prevención. ¿Cómo se previene que estas condiciones de salud progresen de manera tal que deterioren la función renal y lleven al paciente a enfermedad renal crónica que va a necesitar esas modalidades terapéuticas? Pero ¿cómo sería la prevención para evitar esto? Yo creo que el punto más importante es el tamizaje. Correcto. Un paciente con factores de riesgo debe tener un seguimiento por atención primaria o por el médico de cabecera y hacer tamizajes para detectar a tiempo la posibilidad de desarrollar enfermedad renal. Nosotros usamos un marcador que se llama creatinina. Entonces el error es que el paciente llega al nefrólogo cuando ya tiene la creatinina elevada, entonces ya tiene un daño del riñón. Y por ejemplo en el paciente diabético el tamizaje principal es ver si hay proteína en orina. Cuando empieza a aparecer proteína en orina ya estamos ante la alerta de la posibilidad del desarrollo de enfermedad renal. Entonces un paciente con factor de riesgo debe acudir a su médico de cabecera y debe tener un seguimiento estrecho para poder detectar a tiempo la posibilidad de desarrollar la enfermedad antes de que se desarrolle. Porque una vez que se desarrolló ya suele ser demasiado tarde revertir el curso de la enfermedad. Y ahí entonces entran en juego las diferentes modalidades terapéuticas que hay para preservar esa función renal. ¿Cuáles serían esas opciones? Bueno, va a depender de la causa. En el caso de la diabetes, la principal es el control de los niveles de azúcar. Sí. Si logramos controlar el nivel de azúcar, pues tenemos la posibilidad de poder frenar o enlentecer la progresión. A veces es fácil decirlo, pero a la larga es muy complicado. Porque va a depender mucho de un estilo de vida del paciente, de una dieta, de un seguimiento estrecho. Y el nivel sociocultural impacta mucho. Nosotros seguimos siendo un país de víveres, de yuca, de yautía, de ñame. Entonces eso es muy complicado a la hora de hacer entender a un diabético lo que es azúcar, porque azúcar no es cosas dulces, sino alimentos que contengan más que nada almidón o que contengan carbohidratos en gran cuantía. Y luego, el paciente que tiene enfermedad renal por cualquier otra causa, todas las guías de tratamiento convergen en un solo punto. Un paciente con enfermedad renal debe de controlarse la presión arterial, porque sigue siendo hoy por hoy el principal factor de progresión de la enfermedad. Un paciente con una creatinina... Un control inadecuado de la presión arterial. Exactamente. Un paciente con la creatinina mínimamente elevada, que tiene la presión mal controlada, es un paciente que muy posiblemente termine necesitando diálisis o que termine necesitando trasplante. Entonces ese es un punto también a tener pendiente. Ok, ¿cuáles son las diferentes modalidades ya dirigidas para el control y manejo? ¿Y qué tenemos disponible como oferta para los pacientes aquí en el Hospital General de la Plaza de la Salud para preservar su función renal y eventualmente poder mejorar su calidad de vida? La diálisis, y a propósito de lo que implica el Día Mundial del Riñón hoy, que es vivir con enfermedad renal. Correcto.
en buen dominicano es un cuco, es algo que creen que se le va a acabar la vida. Y la diálisis es una terapia que gracias a Dios existe para poder dar soporte a pacientes que no tienen función renal residual y que va a ser imposible seguir viviendo. Nosotros tenemos en el hospital la modalidad de hemodiálisis crónica, en la cual el paciente acude al centro, viene en un horario determinado y recibe unas horas de terapia en una máquina que tiene un cartucho que sirve como filtro, que lo que va a hacer es tomar la sangre del paciente, limpiarla y devolverla limpia. En este procedimiento el paciente llega al hospital, espera su turno de diálisis a la hora que le converge y él va a tener habitualmente un acceso para tomar la sangre y llevarla hacia el filtro. Normalmente el mejor acceso es una fístula. Nosotros tenemos aquí en el hospital cirugía vascular periférica que se encarga de hacer los accesos vasculares, sobre todo el más adecuado para cada paciente. El mejor es la fístula, pero lo mejor es enemigo de lo bueno. A veces hay pacientes que no pueden tener fístula y hay que ponerle un dispositivo que se llama catéter. Y a través de ahí recibe la terapia y se va a su casa. Nosotros tenemos aquí en el hospital pacientes en diálisis profesionales, médicos, abogados, gerentes de banco, choferes de guagua, taxistas, gente de diferentes todos los niveles de población. Y vienen a su diálisis solo, se van de su diálisis solo, muchos de ellos traen su computadora para trabajar, traen libros, comen aquí y tienen una vida lo más cercana a la normal. Yo siempre he dicho que hay que tener pendiente que no solamente no estás enfermo, tú te dializas, pero tienes una vida prácticamente normal con ciertas limitaciones. Y luego tenemos un programa de diálisis peritoneal. La peritoneal es excelente para pacientes jóvenes o pacientes muy ancianos que tienen dificultad para movilizarse o pacientes que tienen vista a trasplante próximo. Entonces la peritoneal se hace en la casa, se hace a través de la barriga, con unas bolsas de líquido. Esta no lleva sangre, no hay que tener ningún acceso, sino que es un catéter que va debajo del ombligo, que se usa como cinturón, es bastante cómodo de usar y de limpiar, y el mismo paciente en su casa se dializa, ya sea él mismo con unos sueros que se introducen en la barriga que duran de 3 a 4 horas, con lo cual él puede hacer su día normal y todo eso es portátil, o durante la noche mientras duerme, con una máquina que se llama Sleep Safe, o sea que duerme tranquilo, la máquina sola va haciendo los recambios hasta que se levanta. Y el programa más importante que tenemos en el hospital es nuestro programa de trasplante. Así es. El trasplante es la cura de la enfermedad. Hoy por hoy sigue siendo la mejor alternativa para el enfermo renal y tenemos modalidades de trasplante con donante vivo y con donante fallecido. Correcto. Y en algún momento a lo mejor tendremos en asistolia que nos permitirá ampliar nuestra capacidad o nuestro banco de órganos, ¿no? Hacia allá vamos, perfecto. Para finalizar, doctor, valiosísima información lo que nos ha explicado con las diferentes modalidades terapéuticas que tenemos. Quiero volver a hacer énfasis en el tema de la prevención. ¿Cuál sería mensaje, recomendación para la población en sentido general y también para la clase médica, que tenemos la responsabilidad de poder identificar, orientar y darle seguimiento a esos pacientes de un buen control de todas sus condiciones previas para que no lleguen ahí? Y lo más importante a la clase médica es identificar el potencial paciente que puede hacerte un daño renal. Correcto. No esperar que lo haga, sino identificarlo previamente. Y hoy por hoy un examen de orina creo que cuesta menos de 20 pesos. Así es. Es una tontería. Y en un examen de orina tú puedes ver si el paciente tiene proteína o tiene alguna alteración del sedimento que te levante una alarma. Es preferible enviar al paciente al médico y que al especialista y que no sea nada, a quedarte con él y que vaya progresando. Es tan simple como eso. Un paciente que tenga presión alta, obesidad, diabetes o que tenga familiares que hayan tenido necesidad de dializarse, es un paciente con factores de riesgo, entonces es importante determinarlo a tiempo. Y al público en general, que no es la clase médica, pues lo más importante es acudir a su médico. Así es. Y tener pendiente signos de alarma. Levantarse mucho de noche a orinar es un signo de alarma de que el riñón no anda bien. Orinar mucho durante el día o una orina bastante clara o espumosa es un signo de que algo no anda bien. Que se te hinchen los pies en la tarde, náuseas con la comida, un peso en el estómago o un sabor metálico en la boca, ya te debes despertarte la alarma de que tengo que hacerme un examen de orina, tomarme una presión o ir a mi médico de cabecera. Aquí en el hospital tenemos un programa de atención primaria, que esto es bastante bueno, con lo cual los pacientes pueden ir a atención primaria. Ellos están bastante capacitados en determinar los preámbulos de la enfermedad renal. Y yo creo que por lo menos aquí en el hospital, los médicos que más nos refieren pacientes de manera efectiva son los médicos de atención primaria. Correcto. Con lo cual ellos identifican muy a tiempo la probabilidad de que se desarrolle una enfermedad renal. Y con eso podemos frenar la progresión de la misma.
a ver si podemos disminuir la tasa de ingreso en diálisis, Así porque es. la verdad que cada vez es más alta. Muy bien, excelente manejo integral de los pacientes en el Hospital General de la Plaza de la Salud. Doctor, gracias por su oportuna y puntual información a la población en general y a la clase médica sobre todo lo que tiene que ver con la enfermedad renal crónica. Y a ustedes, amables televidentes, que han permanecido con nosotros en su programa Vivir en Salud, hemos conversado con el doctor Limber Rojas, quien es médico nefrólogo, miembro del equipo de nefrología del Hospital General de la Plaza de la Salud, acerca de la relevancia y la importancia que tiene la enfermedad renal crónica, de cómo podemos prevenirla, de cómo podemos manejarla y cómo podemos finalmente curarla para proveerle a ese paciente calidad de vida y a la familia y que logre poderse insertar en la actividad laboral, productiva, familiar y social. Así que vamos a una breve pausa y continuamos con el desarrollo del programa. Gracias, amables televidentes, por habernos permitido llegar a sus hogares en una entrega de su programa Vivir en Salud. Recuerde que siempre pueden ampliar estas informaciones visitando nuestra página web en pantalla www.hgps.org.do o seguirnos a través de las redes sociales Plaza de la Salud. Hasta la próxima semana, amigos. Hasta la próxima.